tal? Bienvenidos a todo nuestro auditorio a esta sección de divulgadoras mexicanas. El día de hoy tenemos a la doctora Estrella Luna Muñoz. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación aquí con ustedes. Bueno, pues ella nos va a presentar un video y también pues nos va a estar con nosotros en una charla. Entonces, doctora, adelante. Le recomendamos y le decimos a todos que pueden dejar preguntas que tengan hacia la doctora en nuestra sección de preguntas y respuestas en Zoom, así como en los comentarios de Facebook. Adelante, Bueno, doctora. buenas tardes. Yo voy a hablar un poco en general sobre alfabetización mediática e informacional. Solo voy a dar una introducción en general antes de presentar un video más o menos para que haya una idea general de lo que es alfabetización mediática e informacional, que es principalmente saber trabajar con la tecnología, pero desde una forma crítica, de un pensamiento crítico y no tanto desde un aspecto técnico. Este término fue creado y usado desde hace muchos años con la UNESCO. Y bueno, aquí les voy a presentar un poco a través de un video de unas de las dinámicas que yo he realizado con alfabetización mediática informacional en diferentes contextos, principalmente en entornos vulnerables. Entonces antes de comenzar todo, voy a presentar aquí, voy a compartir aquí el video. Comienzo. Bueno, eso fue un historia de lo que generalmente he realizado. Este video está en inglés. Fue presentado en la UNESCO, por medio de la UNESCO, en un evento en Dubái. Y por eso está en inglés, no lo traduje y lo quería presentar aquí con ustedes para que sea un ejemplo más visual de aquello que realizamos. Principalmente fueron realizadas actividades y dinámicas con jóvenes o con comunidades vulnerables. En este caso, varios lugares. Voy a compartir aquí también la presentación, pero ya no es el video, solamente las imágenes. Así ustedes pueden, bueno, podemos ver con más tranquilidad las imágenes. Voy a abrir aquí y voy a compartir, solo un minuto. Está. Okay. Y así presento cada una de las. Aquí está. Bueno, aquí está el video, pero en formato PDF. Es alfabetización mediática informacional y algunas prácticas que se han realizado principalmente con jóvenes. Aquí, por ejemplo, lo que fue realizado en Portugal, fueron realizados en una secundaria con jóvenes en un contexto intercultural, que es lo que pasa en esta zona de Lisboa. Hay varias personas de varias partes del mundo, es multicultural la parte de Lisboa. Entonces lo que realizamos fue una creación de dinámicas a través del uso de la tecnología, pero con un enfoque más social.
actualmente los jóvenes, todos los jóvenes saben trabajar con tecnología o por lo menos tienen teléfonos celulares, todos saben crear un story en Instagram, en TikTok, entonces son especialistas prácticamente en tecnología. Pero lo que hace falta es cómo usar críticamente esta tecnología, no solamente a partir de una cuestión digital, sino esta parte crítica de lo que está, de lo que podemos encontrar y también de los peligros en Internet. Una de las dinámicas que hicimos fue trabajar la cuestión de la ciudadanía a través del empoderamiento de los jóvenes, muchas dinámicas de diálogo, no solo a través de la tecnología, pero hemos descubierto que es necesario tener mesas de diálogo y trabajar temas que son importantes específicamente para jóvenes y llevarlos a cabo por medio de la tecnología. Por ejemplo, esta cuestión de la violencia doméstica, de la inseguridad, de las personas inmigrantes, temas que son importantes para los jóvenes, pero a veces hay mucha desinformación. Entonces, a partir de estos diálogos, nosotros creamos varias dinámicas. Por ejemplo, los debates, creamos animaciones digitales a partir del stop motion, que el stop motion es tomar una secuencia de fotografías eh, y a través de la tecnología básica, que puede ser su teléfono, una cámara muy sencilla, una tablet, ellos pueden crear una historia o contar una historia o un evento, en este caso de los debates que ellos estaban interesados. ¿Por qué con la tecnología disponible? Porque casi siempre los proyectos que me he enfocado es en entornos vulnerables, o sea que muchas veces no tienen tecnología o tendrán un teléfono celular, casi todos tienen, pero no hay otra facilidad. Y muchas veces en contextos de escuela, en contextos de universidad, la limitante siempre ha sido, es que no tenemos la tecnología disponible para crear una animación digital, por ejemplo. Pero podemos crear con cosas básicas y eso es lo que este proyecto ha tratado de desarrollar durante estos años, es con la tecnología o con los recursos que existan en determinada comunidad, se pueda crear algo. Aquí, por ejemplo, no teníamos recursos, lo hicimos con 2 huevos, por ejemplo, un stop motion con huevos. Y ahí crearon toda una historia a través de lo más básico que tenían. Se crearon noticias, entrevistas a la comunidad, porque no es solamente trabajar con los jóvenes que están ahí, es qué es lo que pasa en mi comunidad, con quién vivo todos los días, el vecino, qué es lo que hace, qué hace la persona que trabaja en la tienda de al lado. Entonces, siempre conectar con qué es lo que está pasando con la comunidad y a partir de ahí ellos ser como los reporteros por un día. Entonces, ellos van a entrevistar cuál es el tema que estamos interesados en investigar. Vamos a nuestra comunidad, investigamos, tomamos fotografías, hablamos con las personas y a partir de ahí creamos una noticia. ¿Por qué el tema de la noticia aquí es importante? Porque se habla de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Es otra cosa, otro aspecto de la tecnología que creemos en general, todas las noticias que son colocadas en las redes sociales son reales y creemos en todo lo que está colocado en las redes sociales o los medios de comunicación que existen. Puede ser la televisión, puede ser la radio. Entonces, aquí bueno, ¿qué es lo que se dice de esta comunidad? Había mucho, por ejemplo, en esta comunidad, principalmente en entornos vulnerables, lo que acontece es de que las personas hablan no, es que en ese barrio pasa esto, hay delincuencia, es peligroso, entonces hay un estigma específico a ese lugar. Y ellos lo hablan, dicen, no, es que aquí dicen que robamos, que porque somos inmigrantes es inseguro, pero no, aquí vivimos bien. Bueno, entonces vamos a crear una noticia o qué es lo que realmente es nuestra comunidad o nuestro barrio. Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta que ellos pueden ser partícipes de su propia historia. No todo lo que ven en las noticias que hablan de su entorno, de su barrio, es verdad, porque ellos son de ese barrio. Entonces, fue entender desde una perspectiva práctica lo que realmente se hablan en las noticias y que muchas veces no es real. Ellos hablaron, por ejemplo, de la falta de agua en algunos lugares,
faltas y realidades que muchas veces no se hablan en las redes de comunicación. Entonces ahí entramos un poco en la cuestión de las noticias. El principal objetivo es crear un diálogo, porque a veces se ve muy separado los jóvenes o los que están en la escuela con la comunidad, y no siempre hay que crear como un diálogo, no, todos estamos juntos y formamos de un colectivo, entonces todos tenemos que aprender de todos, por eso siempre esta parte de interacción colectiva es bastante importante en estos proyectos. Aquí es otra parte, en Cabo Verde. Hicimos también otro proyecto que es igual en zonas vulnerables, pero específicamente con jóvenes y mujeres en un barrio social también peligrosos, entre comillas, ¿no? Lo que le llaman peligroso, o que normalmente es lo que la gente desconoce, lo llama como peligroso o inseguro. A veces puede ser que pase, que también pasa en la Ciudad de México, pero a veces no. Entonces, aquí hicimos la misma, unas actividades parecidas, pero específicamente con la parte de la resiliencia, o sea, cómo entender al otro, porque muchas veces no queremos comunicar con el otro y a partir de una cuestión de redes sociales, de comunicación, de diálogo, falta de diálogo con el otro y principalmente en entornos vulnerables o donde hay un entorno intercultural con varias culturas, no hay esa comunicación. Utilizamos mucho los teléfonos celulares, los tablets, todo lo que hubiera disponible. Aquí hablamos sobre tolerancia, sobre diálogo, sobre paz. Fue esta comunidad en Cabo Verde donde salimos igualmente a las calles e hicimos entrevistas y escuchamos a la gente que vive ahí, que normalmente o pocas veces se llega a la localidad para saber la opinión de las personas. Em, se hablaron de varios contextos sobre la cuestión de sociedades más sustentables. En este caso, por ejemplo, son personas que viven cerca de un puerto y trabajan con pescadores, o sea, son pescadores, venden los pescados, venden, o sea, toda esta historia y cultura que pasa con este grupo de mujeres también fue evidenciado. Es que parte de nuestra comunidad, que es lo que ellos decían, son este grupo de mujeres que trabaja en la pesca, por ejemplo. Y nadie habla de eso, pero todos los de la comunidad saben de eso. Entonces, a partir de esas ligaciones con la comunidad, fueron creadas estas dinámicas para ver de qué forma existen las noticias falsas y cómo nosotros podemos ser creadores de nuevas noticias que son reales, ¿no? Por ejemplo, es para llamarlo así, porque muchas veces sí, noticias falsas, bueno, es muy evidente reconocerlas, pero a veces no. A veces las principales fuentes de información tienden a modificar algún tipo de información, por así decirlo, que pueden modificar la perspectiva de la gente, o por ejemplo las votaciones que normalmente pasan. Y bueno, principalmente es alfabetización mediática e informacional, que es este uso de la tecnología, pero más de una forma más crítica. Hacer prácticas cívicas con la comunidad y crear un empoderamiento para un aprendizaje para la vida. O sea, este tipo de actividades y acciones eh, en los lugares y participativas son aquello que uno se queda con el recuerdo, por así decirlo, y con la práctica. Bueno, eso es más o menos como una introducción general de aquellos proyectos que yo he realizado. Mi base, yo estudié en la UNAM, en México, artes visuales. Entonces, mi área fue siempre artes y posteriormente producción artística. Realicé un maestrado en España de producción artística y finalmente un doctorado en educación. Entonces, junto un poco esto, que tanto el arte, tanto la educación y tanto el trabajo con comunidades tiene que ser interligado y principalmente con las principales necesidades que ya actualmente somos ciudades interculturales, pero falta aún crear más diálogo y conocer más de los otros. Entonces, principalmente estas han sido como mis áreas de actuación, arte, tecnología porque a pesar de que la mayoría, un 50, casi 60% de la población mundial no tiene acceso a Internet,
pero aquellos que tienen acceso a Internet muchas veces no hay una preparación para cómo confrontar los peligros que pueden existir en las redes sociales o violencia, también violencia online que existe. Entonces son varios temas que se van juntando y que son necesarios hablar tanto con jóvenes, con comunidades, con mujeres, pronto en varias localidades. Y bueno, eso es principalmente en general, en grandes rasgos, un poco de mis proyectos. Si tienen alguna duda, pueden preguntar o algún comentario también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, para los que no sepan tanto de ella, les voy a decir un poco de lo que ella hizo y hace actualmente. Ella es una investigadora, formadora y coordinadora de proyectos de educación, arte y alfabetización mediática e informacional, como ella nos mencionaba, por medio de incluso implementando la animación en estos proyectos, pues para las personas de pocos recursos, se podría decir, y que no tienen como, que están muy estigmatizados también. También ella ha estado en proyectos que han sido desarrollados en México, España, Portugal, Honduras, Nicaragua y Cabo Verde. Ella es licenciada en artes visuales, como también ya lo mencionó, y tiene también un diplomado en innovación educativa en la UNAM. También tiene un máster en producción artística en Valencia, España, y un doctorado en educación con las tecnologías en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Ella también ha sido profesora en la Araf Academy en Egipto y ha sido invitada como oradora en varios congresos internacionales, incluso en la UNESCO, que me parece que fue en 2021. ¿En qué año fue, Bueno, doctora? dos participaciones con la UNESCO como pues, no moderadora, como participante. Fue una en el 2019 en dos eventos que tuvo en la UNESCO en París, y otro fue fue este año que fue este evento en Dubái. Fue online, obviamente con esta cuestión de la pandemia no pudimos viajar, pero bueno, y por eso, y presenté este video, entonces por eso quería presentarlo en inglés sin ninguna modificación para compartirlo de alguna forma. Sí, ¿no? La misma emoción. Y pues bueno, Sí. ¿cómo fue que elegiste o se eligieron estas comunidades para el proyecto? Bueno, yo ahora presenté dos proyectos específicos que fueron los proyectos de la tesis de doctorado. He hecho otros proyectos y la forma de selección de los lugares ha sido diferente. En este caso fue porque yo me enfoco principalmente con jóvenes, mi especialidad es principalmente con jóvenes, y yo estaba haciendo el doctorado aquí en Portugal. Y normalmente cuando se hace el doctorado tú tienes que escoger dos lugares específicos. Escogí este lugar porque es una zona vulnerable y también una zona mayormente multicultural. Entonces fue escogido, se habló a varias escuelas, a varias secundarias. Bueno, acá le llaman escuelas secundarias, pero es como una prepa en términos de México. Entonces fui a hablar específicamente, presentar el proyecto a varias preparatorias acá en Lisboa, en esa zona específicamente, y fue así que fue seleccionado este proyecto. En la parte de Cabo Verde, es una ex colonia portuguesa, se habla portugués, y ahí tenía en general toda la comunidad es una comunidad con dificultades económicas, y como tenía varios contactos de varios profesores que trabajan Portugal y Cabo Verde, dijeron, oye, por aquí se pueden hacer algunos proyectos y podemos buscar aquí una comunidad en específico. Entonces fue prácticamente así. Depende del proyecto. Esto fue principalmente la tesis de doctorado, pero otros proyectos depende de los objetivos del proyecto, depende cuál es el interés, quién está financiando el proyecto. Entonces depende de varios factores, pero estos dos fueron principalmente por la cuestión que estaba en Portugal, principalmente. No, pues es que la verdad es algo muy interesante porque creo que es lo que no se ve mucho, ¿no? Como no se le quita estos estigmas a estas comunidades que a veces hay, y pues mucho menos nadie se toma la molestia y pues la paciencia para explicar
cosas tan complejas como la tecnología, porque aunque todos la usemos, siento que es algo como muy complejo, ¿no? Como lo que tú decías, de explotarla, de no caer en las fake news, de también hacer pues estos productos audiovisuales, que pues me lleva a preguntar, ¿cómo escogiste la animación como una técnica para implementar en tu proyecto? ¿Por qué no fue con, no sé, otra técnica de arte? ¿Por qué fue la animación? Uno, porque tenía que hacer primero algo creativo. Enfocado a los jóvenes tiene que ser algo siempre creativo, algo dinámico, porque se aburren. Entonces tienes que hacer muy dinámica o hacer actividades que sean atractivas para ellos. Si hubiera sido un video que a ellos también les gusta, ya actualmente, como lo usan tanto, bueno, es otro video. Pero bueno, utilizar la tecnología o realización de un video específico con stop motion es algo diferente que normalmente no se conoce o que ellos no conocen. Así, pero ¿qué es un stop motion? Pero ¿cómo que una secuencia de fotografías? Y a partir de ahí también desarrollar la parte creativa de ellos, porque no es solamente tomar fotografías, es pensar una secuencia, qué es lo que queremos comunicar. Va a ser a través de papel, de dibujos, de imágenes, de fotografías, y ver que realmente ellos han visto varios proyectos de stop motion, pero no saben qué es específicamente ese. Entonces es más esa idea de, a partir de mi ligación con el arte, encontré esta estrategia fácil de hacer, porque hay otras tecnologías de hacer em, otros videos más creativos, pero una vez más se necesita una tecnología más avanzada para crearlo. Entonces, el stop motion es algo que te permite hacerlo con casi cualquier tecnología básica, una cámara o un teléfono celular. No, pues es que la verdad sí, es muy interesante. Yo también soy animadora, yo soy ingeniera en animación y pues yo sé todo lo que implica, ¿no? También es muy divertido, es lo que más me Sí. divertía en la universidad. Entonces, pues la verdad es algo muy interesante que lo hayas implementado y sobre todo en estas comunidades donde no sabes cuál será nuestro siguiente talento, ¿no? No sabes si de ahí va a salir el siguiente animador o lo que sea. Y bueno, pues ¿cuál fue de estos dos proyectos de tesis? ¿Qué fue lo más difícil? O cuál fue alguna complicación, algo que te dijera, no puedo, o qué fue alguna complicación que tuviste? Mm, no, creo que no fue complicación, pero es algo, por lo menos trabajar específicamente en estos entornos. eh, Tú, por más que tengas una planificación de lo que vas a realizar, todo cambia. De un momento para otro todo cambia, de un momento para otro tienes eh, los jóvenes que están ahí, pero al día siguiente no tienes a nadie, o al día siguiente pasó algo, o sea, todo está cambiando constantemente. Entonces, no es como, por ejemplo, a pesar de que en este primer proyecto con jóvenes en una escuela, muchos no asistían o había desistencias a las clases. Y como no contaba para su calificación, muchas veces desistían, muchas veces iban. Entonces, era un proyecto, los dos, de no obligación. Era quien quería, estaba, pero también te arriesgas porque al día siguiente, si a nadie le gusta o a nadie le interesa, no tienes a nadie. Entonces, no es una forma de... Hay proyectos que sí existen así, de yo van a ganar esto si ustedes participan en un proyecto de una semana, por ejemplo, o de 3 meses. Ellos no iban a ganar nada. Entonces, eso siempre es como, no sabes qué va a pasar, todo puede cambiar de un momento para otro. Puede ser de lo que estás hablando, no les interesa. Por eso también dentro del proyecto fue mucho el diálogo, mucho escucharlos, escuchar a los jóvenes de cuáles son los temas que les interesan y construir con ellos, porque muchas veces existe mucha desmotivación, ¿no? O sea, no hay motivación para seguir en la escuela, para seguir estudiando, para trabajar, y eso yo creo que ha sido como la parte más difícil cuando, no es que no logres, pero cuando un joven no se motiva, por más de que tenga a veces sus compañeros trabajando y lo incentiven a estar dinamizando la actividad,
Hay veces que yo creo que la situación externa o personal del joven en la falta de motivación, yo creo que eso es dentro de de los aspectos más difíciles que he encontrado. Sí, pues la verdad fue un gran reto. Si ahora lo planteas así, pues sí, ¿no? Y como no tienen como alguna recompensa física, se podría decir, pues puede que no haya mucho apoyo. Y es justo lo que te iba a preguntar, si tuviste como ese apoyo de la población o tuviste como algunos alumnos que te apoyaran más que otros, algunos que de verdad les encantó y te dijeron, sí, te quiero acompañar durante todo este proyecto. Sí, sí, sí. O sea, primero lo que se hizo fue crear un grupo, se fue a a la prepa y se habló del proyecto y ellos, bueno, la dirección de de la preparatoria nos dijo, bueno, nosotros podemos juntar este grupo, pero nosotros no los podemos obligar a que estén ahí, obviamente. Y lo que más les gustó para ellos fue salir de la escuela. O sea, salir, que todo el día ellos viven ahí, están en su barrio, pero el hecho de salir y tener como este camino, porque hacíamos caminos para conocer el espacio de una forma diferente, tomar fotografías de otras cosas que normalmente no vemos, qué pasó en este rincón o en ese parque, hay una historia y una vez pasó algo, o sea, como siempre reactivar el espacio a través de lo que a ellos les pasó, o sea, sus historias, qué es lo que ellos han vivido y qué es el barrio, sino con la participación o con las historias de las personas. Entonces, lo que más les motivó fue salir de la sala de aula, o sea, de salir de la escuela todos juntos, porque obviamente ellos viven ahí, pero el hecho de salir todos juntos y caminar y ir contando, ay, aquí pasó esto, el otro, eso les gustó bastante. Y el apoyo con la comunidad, muchas veces ellos decían, ah, yo conozco a a la vecina que vende comida ahí, ¿no? O yo conozco a ese señor, o vamos ahí, hay un restaurante que yo creo que ese señor no va a querer hablar con nosotros, pero vamos a intentar. Entonces muchas veces las personas no querían ser entrevistadas porque era entrevistarlas. A veces hablábamos había gente, bueno, personas indigentes y ellos decían, sí, le vamos a preguntar. Y hacían entrevistas a las personas. Entonces, eso les gustó en el aspecto de, bueno, normalmente veo un indigente que está ahí y nunca le hablo, pero ahora es el momento donde le puedo, es un pretexto de, bueno, es un trabajo de la escuela, lo voy a entrevistar. Y entonces al final ellos hablaron de esta situación, dicen, no, es que esta persona está pasando por esto, o esta otra persona está comentando esto. Entonces salir de la sala de aula, salir de la escuela y ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno, les ayuda a tener un pensamiento crítico. Ah, ¿qué es esto? O sea, que normalmente no lo vemos porque vivimos ahí, como vivimos todos los días, pero no de una forma más dinámica y en grupo. No, pues la verdad se ve que te divertiste mucho junto con esos chavos, ¿no? Y pues bueno, le recomendamos a todo nuestro auditorio que le hagan las preguntas que quieran a la doctora Estrella Luna. Y pues bueno, de hecho ya nos están llegando algunas preguntas. Nos dicen, muy interesante charla. Felicidades a la ponente. Mi duda es, ¿cómo sería posible aplicar este tipo de programas en México y Latinoamérica y qué tanta falta hace? eh, es muy viable hacerlo en Latinoamérica porque principalmente mi objetivo es hacerlo en entornos vulnerables. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el desafío, o sea, los varios desafíos que tienen las personas, tanto tecnológica, tanto económica, o sea, tanto socialmente, todas las dificultades, lo que lleva a que en cualquier entorno se pueda aplicar con mayor infraestructura, por ejemplo. Entonces, en América Latina está perfectamente, se puede aplicar perfectamente. Yo hice no traje fotografías esta vez, hicimos un proyecto, era una mezcla entre arte y educación, pero utilizamos mucho la parte mediática, creación de animaciones digitales a través del teléfono y en comunidades, y también fue posible. Entonces, lo único que hace falta es tener ganas de hacerlo, tener un equipo que esté comprometido con este tipo de proyectos, obviamente tener financiamiento para apoyar a la gente que está realizando este tipo de proyectos, pero se puede realizar perfectamente en cualquier parte. La idea fue esta, o sea, realizarlo con el mayor tipo de dificultades que se tiene para poder implementar en cualquier parte del mundo. En este caso, América Latina, claro que
se ha hecho y se puede seguir haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues tú en estos proyectos de doctorado tenías como un objetivo en específico. Pero llegó un punto en donde ese objetivo cambió, o sea, llegaste como a otra conclusión, dijiste, wow, no, yo esperaba esto, pero terminó siendo algo muy diferente. Sí, yo creo que al principio sí era, bueno, sí, para que los jóvenes tengan un pensamiento crítico, para que los jóvenes utilicen la tecnología de una forma diferente. Pero lo que se generó más fue como el término es interculturalidad, que es el diálogo intercultural, o sea, el hecho de hablar con el otro, conocer al otro por medio de este tipo de dinámicas. O sea, al final veo que esto fue un pretexto que descubrimos otras cosas, hacen faltas dinámicas de conocer a los otros, incluso en una escuela, en una sala de aula, donde no conoces al que está ahí o no conoces a tu vecino con el que vives en una comunidad. Hace falta este tipo de diálogos. Por ejemplo, los jóvenes hablaban de eso. Ay, es que he aprendido muchísimo con este colega que está aquí en la clase porque no lo conocía, pero también está viviendo cosas parecidas y, y crear esas ganas de, bueno, la escuela también puede ser esto. O sea, la escuela a veces, no digo que todas, pero es muy monótona, de no hay prácticas muy participativas, donde los motive. Entonces, este tipo de dinámicas las creo más como unidad y conocerse no solo a ellos como individuos, sino al otro y a su comunidad, por lo tanto. Entonces, eso fue como que el pretexto fue la tecnología y sí, literacia, alfabetización mediática informacional, y se creó todo esto porque fue el diálogo a partir de las diferentes culturas que existen. Entonces, yo creo que ahí fue eh, como un, no sé, como un descubrimiento que fue muy, no sé, muy lindo en este aspecto de ver este lado positivo de parte de los participantes. Sí, supongo que no lo esperabas tanto, ¿no? Sí, Y bueno, pues también tenía otra pregunta. ¿Tú piensas que los resultados pueden ser los mismos en estas comunidades que con otras comunidades, pero que tengan mejores recursos? yo creo que no son iguales, porque cada comunidad tiene sus temas o cada grupo de jóvenes, mujeres, eh, adultos tienen sus intereses propios. Por ejemplo, uno de los temas o una de las actividades principales durante todo el proceso de los proyectos en general es cuáles son los temas que a ustedes les interesan. Entonces, a partir de esos temas, pueden ser variados y se trabajan, porque obviamente si llegas y dices, bueno, vamos a trabajar sobre, no sé, la explosión de la galaxia, no sé o sea, cosas así, puede ser de que no a todos les interese. Entonces, es siempre buscar cuáles son los temas o cuáles son los intereses de ese grupo de personas. A lo mejor no es el mismo, pero bueno, crear dinámicas a partir de qué es el punto cuáles son los temas que les interesan y a partir de ahí crear y divulgar otro tipo de dinámicas junto con ellos. Siempre es construcción colectiva. Por eso nosotros llevamos, por ejemplo, nosotros, digo, el equipo, llevamos un guión, pero siempre ese guión se modifica, porque siempre es en construcción con esa comunidad. Entonces, por lo tanto, no es algo que sabemos que va a tener resultado esto. Sabemos que por lo menos van a saber que es una noticia falsa. Por lo menos es en esta cuestión de tecnología. O van a saber que hay varias cosas, violencia online y cosas que van integradas dentro del proyecto, pero todas van enfocadas a los temas que ellos tienen de interés. Es como pues en un interés común, ¿no? Ujú. Sí. Pues supongo que porque las necesidades son diferentes y también lo que quieren también es diferente. Bueno, ¿y también tuviste como algún reto de género? O sea, algo que se te hubiera complicado solo por ser mujer o que hayas tenido como algún tipo se haya visto presente la misoginia o alguna cosa por el estilo. Por ejemplo, se hablaba mucho de esos temas porque
aún se normaliza. Entonces hay muchos temas, discursos sexistas que se hablan todavía. Entonces, a veces que los jóvenes lo ven normal, o sea, que dicen, no, es que esto es de hombres, esto es de mujeres, no, es que esto es así, ¿no? Son cosas que ellos lo ven normal. O sea, hacíamos sesiones de debates y hablábamos, por ejemplo, del aborto, o por ejemplo, la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, muchas veces los discursos o las justificaciones, ¿por qué yo maltrato a mi pareja? Lo maltrato porque si no me engaña, ¿no? O cosas así, o sea, son comentarios que son normalizados por la sociedad y ellos lo ven normal. Es que yo no estoy ejerciendo violencia, por ejemplo, en mi relación, porque me estoy cuidando porque puede pasar esto. Entonces, esas son las dificultades porque a veces uno tiene que ser muy, tiene que cuidar cómo responder a eso cuando se creen estos comentarios sexistas y la gente, y nosotros, igual yo crecí con varios comentarios en cuestión de falta de integración o de igualdad de género y los repetimos. Entonces, esos han sido como los desafíos más grandes cuando ellos ya tienen una idea de lo que es esto o qué es el otro, o qué está bien o qué está mal. Entonces, esos siempre han sido como los desafíos, pero a través de este diálogo a varias visiones es donde bueno, aprenden y aprendemos a respetar las opiniones del otro, pero aún así sabiendo que no es algo que debería ser normal. O sea, ha sido muy, muy, muy común. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Les recomendamos a todos que por favor sigan a la doctora Estrella Luna. Les recomendamos también que vamos a tenerla en nuestro micrositio de divulgadoras mexicanas y pues también va a estar disponible esta charla en YouTube por si la quieren volver a ver o por si la quieren compartir con alguien más. Pues doctora, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy en esta estrategia de divulgadoras mexicanas. Nos complació tenerla aquí que nos hablara un poco de esto, de estos retos que has tenido, de estos resultados de proyectos que también has tenido. Te agradecemos mucho. También le agradecemos mucho a todo nuestro auditorio que nos estuvo siguiendo, así como por Facebook y por Zoom. Les Muchas agradecemos a gracias. todos su asistencia. Muchísimas gracias, doctora Estrella. Gracias a todos. Hasta luego, bonita tarde.